como siempre, con un gusto de encontrarnos en este espacio de retos femeninos, Camina con Meg, este programa que está diseñado de verdad con todo el corazón para que de algo en tu vida te sirva. Hoy vamos a explorar un tema fascinante, la geometría sagrada en la arquitectura. Para muchos de nosotros, la espiritualidad desempeña un papel súper importante en nuestras vidas. Buscamos crear espacios que nos eleven, que nos den paz, que nos den mayor significado, que cuando yo voltee me sienta en un buen espacio para entrar en mí. ¿Cómo es y cómo funciona? Estas formas geométricas se consideran sagradas por su capacidad de resonar, de frecuencia, porque transforman espacios. Prepárense para este programa que va a estar lleno de conocimiento, inspiración y descubrimiento. Y hoy tengo el gusto, el placer de contar con una persona extraordinaria, experto, que es Guillermo Gras. Déjenme platicarles quién es Guillermo Gras. Es un experto en arquitectura orgánica, biosustentable, astrólogo por más de 30 años, astrónomo, es instructor de yoga terapéutico, es padre de 5 hijos, vive en Mendoza, Argentina, que está pegadito a la cordillera de los Andes, donde cuando yo platiqué con él para hacer esta cita, andaba caminando así tan fresco por ahí y me decía, pues es que ando caminando en la montaña y yo sentí, ese es un espacio sagrado. Verdaderamente su conocimiento y experiencia nos van a ayudar a adentrarnos un poquito en este fascinante mundo de vibración, geometría y espacios coherentes. Guillermo, yo te doy las gracias profundamente por estar en el programa, en este espacio para ti, que sé que te has separado de todo lo que es la tecnología, las redes, por, por, porque estás haciendo un gran trabajo ahí en donde tú estás. Gracias por estar en el programa, querido Guillermo. Hola, Meg. Bueno, muchas gracias a vos por invitarme. Eh, contento. No soy realmente muy afín a participar así de este tipo de programas, pero muy contento de estar acá y de compartir con vos y con todos los eh, televidentes y teleoyentes, ¿no? Claro, Un poco de eso también vamos a hablar, de claro, nuestros sentidos, ¿no? claro. La vibración sobre la geometría y sobre nuestros sentidos, cómo nosotros nos comunicamos, ¿no? Con el tacto, con la vista, con el sonido, ¿no? Con el audio. Yo Bueno, sí de eso quiero, vamos a hablar. yo quiero preguntarte, porque, a ver, ¿qué te lleva a explorar, ¿no? Esto de las formas, esto que es la geometría, y cómo lo vas conectando con una profesión que tiene como un diseño, que es un Claro. diseño que tú lo rompes para hacerlo desde otro lugar. Y en ese otro lugar, provocar el cambio por vibración del espacio. ¿Cómo llegas ahí? ¿Cómo llegas ahí, Guillermo? Bueno, el espacio en realidad es, eh, el espacio es vibración, ¿no? O mejor dicho, yo me conecto con mi entorno a través de mi vibración. Entonces, si yo empiezo a vibrar, empiezo a cotejar como si fuera por rebote, ¿sí? Con lo que tengo cerca, ¿sí? ¿Cómo hago para vibrar? Ok, nosotros tendríamos que poner una pauta de inicio para comprender cómo eh, nuestras percepciones, ¿sí? Eh, se inician en base a exactamente igual que el momento en que nacemos a este mundo, ¿no? Imaginemos, no sé si vos querés poner unas imágenes que te compartí, hay una que es un plano con un puntito en el medio, esa, perfecto. Imaginemos
nosotros, ¿no? En el medio de un campo, de una planicie totalmente llana, ¿sí? En el campo, y nosotros paraditos, ¿no? Pero imaginemos que en vez de ser un personaje parado, somos un punto en ese plano, ¿sí? Ah, ¿Qué referencia podemos tener sobre un plano? Bueno, no tenemos mucha referencia porque estamos de alguna manera en un mundo bidimensional, ¿no? Es un plano. claro. Ahora, si yo hago el ejercicio de cerrar los ojos, ¿no? Cierro los ojos y empiezo a sentir una vibración en vertical hacia arriba y hacia abajo, ¿sí? Yo estoy expresando por vibración, por mi propia vibración, me estoy expresando ya en ese espacio que deja de ser plano, bidimensional, y se convierte en tridimensional. Ok, perfecto. Se convierte en tridimensional. Volvamos a la anterior. Ok, a esa. Ok. Yo, no, a la anterior. La que tiene la flechita para arriba y para abajo. Para arriba y para abajo. Es, perfecto. Entonces, si yo cierro los ojos y empiezo a sentir la vibración que me estoy moviendo de ese punto, de ese plano, me estoy empezando a mover, me estoy empezando a mover desde mi propio eje, en vertical, totalmente vertical, ¿no? Bueno, ok. Ahora, ¿qué pasa cuando yo abro los ojos? Ahí vayamos a la siguiente imagen. Cuando yo abro los ojos pasa algo interesante, que es que cuando yo tomo conciencia de mi eje en vertical, ¿sí? Tomo conciencia a partir de mi cabeza. Ese Ujú, puntito, entonces, se sale del plano, ¿sí? Y tomo conciencia polarizado, ¿sí? En mi cabeza. Ok, eso ya eh, tiene varias connotaciones. Una es que yo miro desde arriba del plano, pero no puedo ver la parte de abajo del plano, ajá, ¿sí? Con lo cual, ahí esto es muy interesante porque nuestro mundo, así como nosotros lo vemos, ¿sí? Es un mundo que tenemos un suelo bajo nosotros que es plano, ¿sí? Y tenemos un cielo que es cóncavo o convexo, ¿no? ajá, Es un, ajá, es un domo, es una cúpula, es un ajá, domo. ¿Ok? Esto tiene un montón de connotaciones. La primera que le va a gustar a la gente eh, que de alguna forma se identifica con lo que le llaman el terraplanismo, ¿no? Porque la mejor manera de comprender nuestro entorno es a partir del plano y digamos, de un plano y uno tratando de vibrar lo más vertical posible. Justamente por eso nosotros, como digamos, dentro del reino animal, no somos animales, no somos animales, pero sí estamos hibridados de alguna manera con el reino animal y es por eso que nuestra parte híbrida, que no es del reino animal, es eh, la que eh, permanentemente está intentando verticalizar nuestra columna, ¿no? ujú, Eh, bueno, hay muchos temas ahí para tocar, pero lo que podemos decir entonces es que el plano, ¿no? de nuestro espacio habitable que nosotros pisamos, ¿no? Es este suelo, pero nosotros vemos en el cielo una curvatura. Entonces, ahí yo puse, digamos, para poder empezar, ahí está. No, el anterior, el primero. Eh, hay uno anterior, este.
nosotros tenemos que comenzar con esta pauta, con esta regla, digamos, ¿no? Espacial, diciendo que la realidad es plana y se expresa a través nuestro, a través de nuestro vehículo, vibrando presencia. Vibrando presencia sobre un eje vertical al plano, ¿sí? Nosotros vibramos presencia sobre un eje vertical. Eh, si nosotros aquietamos nuestro vehículo lo más que podamos, ¿no? Y empezamos a sentir una vibración interna, ¿sí? Empezamos a emitir una, llamémosle, podemos llamarle una frecuencia o una vibración, y empezamos a recibir, ¿no? Emitimos y recibimos, vibramos, ¿ok? Es mucho más real la percepción cuando los sentidos se unifican. ¿Qué significa esto? Que va a ser más real mi percepción, más profunda, si yo cierro los ojos, hago silencio, ¿no? En lo posible, si tanto silencio mío como silencio del entorno, ¿sí? Y me quedo lo más quieto que puedo. Entonces, ¿qué hago ahí? Entonces estoy deteniendo mis sentidos, ¿no? Mis sentidos hacia afuera. Entonces me quedo quieto, trato de quedarme lo más quieto posible, ir deteniendo todos mis sentidos, y en ese momento, ¿sí? Voy a poder percibir una especie de punto cero en el espacio, digamos, ¿no? Que sería un plano y una vibración vertical, que Ok, va para arriba y va para abajo, ¿no? ¿Qué pasa? Nuestro cuerpo, ¿sí? Eh, nosotros nacimos del ombligo de la mamá, ¿no? De nuestra mamá. Todos nacimos a este mundo del ombligo de la mamá, o de la panza, pero bueno, nos fuimos claro. alimentando por el ombligo y después nos quedó la marquita, ¿no? Bueno, en ese lugar donde nos quedó la marquita, nosotros podríamos definir un plano de inicio, ¿sí? Ajá. ¿Ok? O sea, ese puntito que vimos en esa imagen primera, ¿sí? Sería como que nosotros desde ahí, desde ese ombligo, ¿sí? Empezamos a vibrar, ¿sí? Empezamos a vibrar. Pero claro, eh, nuestra vida y nuestra expresión y nuestra relación con el entorno, ¿sí? Se hace a través de nuestros sentidos, ¿no? Y eh, nuestros sentidos están mucho más expresados en la parte superior del cuerpo, ¿sí? Claro. Cercano a la cabeza, ¿sí? Que en la parte inferior, ¿ok? Eh, si volvemos a la imagen en donde la flechita de abajo, que es verde, no aparece, ¿sí? ¿Aquí? Ahí está, esa. Entonces, eh, ¿esto qué indica? Que yo cómo percibo el espacio, ¿sí? Cómo percibo el espacio y cómo me relaciono, ¿sí? Con mi entorno. ¿Mm? Bueno, ok, me relaciono, eh, podríamos decir, como a medias, ¿sí? Porque mis sentidos perceptivos están traccionados hacia una superficie que no es totalmente toda la integridad, la totalidad de Tal, mi claro. ser, Ujú, ¿no? ujú. Esto es muy interesante porque acá se podría introducir el concepto de lo que está ahora tan en boga, sobre todo en el ámbito de lo virtual, que es el concepto de avatar, ¿no? El avatar, ¿no? Que es el muñequito, ¿no? Que uno pone como su imagen en el mundo virtual. Bueno, en realidad pareciera ser que nosotros ingresamos a este mundo, ¿sí?
como si fuéramos un avatar, ¿sí? Ingresamos a un reflejo que claro, no es nuestra realidad total. Estamos como ingresando a un reflejo de nuestra realidad. ¿Y cómo nos damos cuenta de eso? ¿Por qué podemos decir eso? Bueno, justamente podemos decir eso porque si nosotros pudiéramos expresarnos, ¿no?, con total realidad, no necesitaríamos un medio para transmitir a la otra persona quiénes somos. Por ejemplo, yo te veo a vos, Meg, ¿no? Está bien, te veo a través de la www, ¿no? A través de la web, y veo una imagen tuya. ¿Mm? Pero imagínate que vos apagás la luz en tu cuarto en donde estás, en tu ajá, casa, apagás todas las luces, yo ya no te veo más. ¿Qué significa esto? Que nosotros estamos expresándonos a través de un reflejo, ¿sí? correcto. Si con cualquier persona que nosotros nos vinculamos, ¿sí?, necesitamos de la luz del sol, si es que no hay alguna otra luz artificial, para poder percibirnos con los ojos. Si no hay luz, nos podemos escuchar, entonces nos percibimos con los oídos. Pero si tampoco hubiera algo que nos transmita el, el- el sonido, ¿sí?, tendríamos que tocarnos solamente, ¿sí?, Claro. para poder relacionarnos, ¿sí? ¿Cuál es el sentido más directo a través el sentido más directo que tenemos? Nosotros decimos que tenemos la vista, que tenemos el oído, que tenemos el tacto, y después para adentro, El ¿no?, gusto. Ajá. percibimos el gusto y el olfato, ¿no? Pero lo percibimos adentro, ¿no? El olfato quizás más de superficie y el gusto, bueno, los dos andan por acá, ¿no? Ajá. Son más interiores. Pero digamos, el que está en el medio de los cinco y que nosotros podemos asemejarlo más a lo que es el vínculo vibratorio con nuestro entorno, es el tacto, ¿eh? El tacto está entre medio de esos, dos para afuera y dos para adentro, ¿no? Es como, el tacto es plano, porque yo Tocas. cuando toco otra cosa, la toco directamente, ¿no? En cambio, cuando yo veo cosas, eh, el sentido más engañoso que nosotros tenemos es el De la vez. sentido de la vida, aunque parezca el más espectacular, ¿no? Es el más engañoso de todos. Eh, ¿Qué sucede acá? Eh, Nosotros venimos o ingresamos, ¿no?, empezamos digamos, a conformarnos dentro de la panza de la madre, ¿sí?, de nuestra mamá, durante un tiempo conectados a ese ombligo, ¿sí?, y después salimos, ¿no?, por el canal de parto, ¿no?, por un canal de parto, e ingresamos a un espacio y un tiempo, ¿sí?, definido, limitado, ¿no? Eh, es un espacio y un tiempo definido y limitado eh, por una temperatura, una luminosidad, ¿sí?, Eh, por ciclos de luz y de sombra, Ujú, ¿no? ujú. Y por movimiento, ¿no?, por un movimiento. Si querés ahí, yo coloqué una imagen que es, ahí está, perfecto. Entonces, esto da para explicar un montón de cosas. Yo voy a tratar de no abrirme tanto en los temas porque da para explicar muchas cosas. Pero en la escuela primaria o en la secundaria también nos han enseñado eh, que hay una inclinación del eje de nuestra Tierra, ¿no?, respecto de una vertical, ¿no? Ujú.
Y que Ujú. eso, de alguna manera, es lo que nos, de alguna forma, nos encapsula, ¿sí? Nos pone límites dentro de un tiempo que está relacionado con 4 estaciones al año, 4 partes del día, si querés, porque tenemos un amanecer, tenemos un mediodía, un atardecer y una medianoche, ¿no? En cuartos, ¿sí? Eh, pero bueno, si nosotros comprendemos que, y quizás esto no se, digamos, contradiga de alguna manera lo que uno siempre piensa que, digamos, que nosotros venimos de un lugar muy lejano y muy como, ¿no? Bueno, Estelar. claro, estelar, tal cual. Pero lo más alejado quizás, ¿no? De una estrella, de la vibración de la propia estrella, de donde nosotros podríamos llegar a estar viniendo, ¿sí? Son las estrellas que vemos. ¿Por qué? Porque las estrellas que vemos Ya no. son un reflejo de la verdadera estrella, que para, digamos, conectar con ella nosotros tenemos que vibrarla, no verla con los ojitos, tenemos que vibrarla adentro. Esto se podría explicar a nivel espacial con que nosotros en realidad tenemos, para, digamos, para poder vibrar completamente con nuestro propio vehículo, tenemos que activar toda, eh, totalmente nuestro ser, digamos, nuestro vehículo de acá, lo tenemos que activar completamente. ¿Por qué? Porque la naturaleza, que yo le llamo sublunar, ¿sí? De alguna forma nos pone un límite, ¿sí? Nos pone una interferencia que nosotros podemos observarla en el cielo a partir de las luces y las sombras. Si yo me quisiera comunicar directamente con vos, tratando de expresarme como luz hacia vos, ahora no podría, ¿no? Bueno, ¿por qué? Porque tenemos un montón de mediadores, ¿no? Claro. Eh, y nuestros propios cuerpos no emiten luz, son reflejos, ¿sí? Y no emiten luz porque justamente nosotros ingresamos a este mundo, ¿sí? Eh, eh, de alguna forma eh, limitados, restringidos, ¿no? O interferidos, ¿no? Para poder expresarnos. En esta pregunta de que somos energía, ¿no? Energía en movimiento, que tiene una verticalidad, que tiene un eje que se mueve, que hay cosas que suceden. Mi espacio, como parte de mi energía, viene impactando en pues en el eje se ve un triángulo, en en mi espacio hay coherencia vibracional, hay frecuencia, que cuando tú entras al espacio de alguien, lo sientes. O sea, hay algo en frecuencia que dices, ay, qué agradable, qué rico espacio. Por esta vibración frecuencia que sale no solo por lo que está creado afuera, sale como una proyección de mi propia energía, ¿cierto? Sí, claro. Sí. Eh, este mundo tiene diseño a nivel proporcional. El diseño y la proporción en este mundo se dan eh, por eh, una relación, ¿sí? que se puede, observar en el cielo, ¿sí? Y que tiene que ver con el sol que nosotros vemos, que es un sol en movimiento, en realidad no es el sol central, no es el sol central, justamente por lo que dijimos antes, de que nosotros ingresamos de alguna manera a un esquema, ¿sí? Limitado, eh,
y, digamos, venimos de una realidad mucho más presente que esta. Esta es una realidad dentro de un tiempo, ¿no? Tiene sus límites, ¿no? Nosotros venimos de una realidad más presente. ¿Cuál es esa proporción? Y ahí voy a tu pregunta. La proporción de relación espacial que nosotros vemos como bella, ¿sí? Tiene que ver con lo que se llama la proporción áurea, ¿no? La proporción áurea es una proporción que está relacionada con el número 5, ¿no? ¿Por qué? Porque el número 5 o la estrella que forma el Ujú. pentágono, un pentágono, o la estrella pentagonal, Ah, ¿sí? Eh, es un dibujo que se genera en el cielo a partir de la relación entre el Sol y el planeta Venus. El ok. planeta Venus es un planeta que está interior, de acuerdo a la astronomía, ¿no? Nosotros podríamos observar el sistema solar de varias formas. La que nos presenta la astronomía oficial es una, ¿no? Y es relativa. Es relativa, después eso podemos hablarlo en otro video, pero no es absoluta, es relativa. De cualquier manera, nosotros tenemos el planeta Venus interno a nosotros y el movimiento que hace Venus con el Sol se va moviendo y Venus lo pasa y vuelve, lo pasa y vuelve. En cada conjunción marca un punto en el cielo dentro de un círculo que describe exactamente una estrella de 5 puntas, ¿no? Ok. Esa proporción áurea se utiliza para diseñar espacios, ¿no? Esa es una. Después tenemos otras proporciones que tienen que ver con la raíz de 2, que es la diagonal de un cuadrado, ¿sí? Esa es la raíz de 2. Son todos números irracionales. ¿Por qué irracionales? Porque si vos los querés escribir, no terminás nunca, ¿no? Claro. Los Ajá. podés solamente definir en base a una figura, a un dibujo. Por ejemplo, la raíz de 2 es la diagonal de un cuadrado. Vos la podés ver a esa, digamos, a esa medida, la podés ver dibujada, pero nunca la podés representar con números. Es interminable, es infinito, ¿no? Lo mismo pasa con la raíz de 3, que es la diagonal de un cubo. Un cubo, ¿sí? La diagonal, ¿no? Es la raíz de 3 respecto del lado, ¿no? Es una proporción. Todas esas proporciones dan refugio a la estética dentro de nuestras percepciones de los sentidos, ¿sí? Eh, Obviamente, después tenemos otros elementos que tienen que ver con los colores, que tienen que ver con la intensidad lumínica, ¿sí? Y los focos, ¿no? De dónde llega esa luz, ¿no? Y cómo se filtra también, ¿verdad? Eh, Algo muy importante y que yo lo utilizo muchísimo, tiene que ver ya con un elemento eh, que no tiene tanto que ver con el espacio hacia afuera, sino con la sustancia de las cosas, los materiales que se Exacto. utilizan, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, para uno comenzar, ¿sí? A construir un espacio, necesita eh, una fuerza fundante de raíz, ¿no? Como decíamos antes, cuando hablamos del plano, ¿no? Que nosotros estamos muy lanzados hacia afuera y hacia arriba, digamos, y no hacemos conexión con nuestra raíz, con nuestro origen, ¿sí? Ujú. Eh, por eso es tan importante habitar lugares que tengan conexión con la tierra, con el suelo, ¿no? Si una persona vive en un rascacielos, ¿no? No sé, en el piso número 30 de un edificio,
de alguna manera tiene que equilibrar Su tierra. eh, Claro. su tierra, ¿sí? Tiene que ser consciente de eso, ¿sí? Porque la única forma de uno estar completo y conectado, ¿sí? Es conectando con sus raíces, que están en el suelo, están abajo, ¿sí? A pesar de que uno diga, bueno, pero si yo me meto en un sótano me siento como ahogado, está bien, ok, pero la conexión es fundamental, es muy importante. Claro. Es más, cuando nosotros hablamos de que nuestros sentidos, ¿sí? Para nosotros lograr el punto cero, digamos, de relajación total y de, digamos, de realidad total sobre nosotros, debemos de tener absolutamente todo. Y cuando uno eh, logra ese estado, es lo mismo que, digamos, que estar sentado sería, qué sé yo, a 5 metros de profundidad, en donde las paredes son la propia tierra, ¿sí? Y uno se relaja de esa manera mucho más, aunque parezca una cosa extraña, porque ¿por qué pasa eso? Porque pasa eso porque nuestro mundo moderno, sobre todo, ¿no? Y cada vez más, y en estos años, bueno, con todos estos aparatos, se multiplicó por 100 todo, estamos viviendo un mundo muy electrificado, Claro. eh, extremadamente electrificado y cruzado por radiofrecuencias de todo tipo, ¿no? Que no vemos, pero que distorsionan electromagnéticamente el entorno, ¿sí? Pero también es una forma de que por eso también nos sentimos tan cansados. También, Ahí por está. eso es tan importante la conexión con la tierra, por eso Claro, es tan importante, es fundamental, ¿no? claro, Caminar descalzos, tener una buena instalación. Yo justo tengo un problema eléctrico en mi casa. Ahora, tener una buena instalación eléctrica en la casa con una buena puesta a tierra de claro, todos, claro, de todos los elementos y los que emiten radiación, de alguna forma que sea controlada esa radiación, ¿no? claro. Mucho Eh, ayuda, porque hablábamos de las texturas, ¿no? Este sí, potencial de tener madera, o sea, menos metales, menos cristal, o sea, siento un poco como las cabañas de antes, ¿no? Cuando te vas al campo, piedra, viga, madera, pisos de madera, una chimenea, o sea, como que todos los elementos en un mismo espacio, como que uno se siente que llegas a ese espacio y te relajas. Lo que haces es que haces esto, tu sistema nervioso como que dice, ah, y más cuando te desconectas de todo esto, de la electrónica. Estamos tan saturados, yo entiendo, siglo XXI, claro, vamos para adelante, hay muchas cosas, pero nuestro grado de desconexión nos ha hecho que nuestra vibración esté, siento, con todo lo que nos has explicado, como muy chiquita. Y cuando está muy chiquita, yo no conecto con algo más grande. Sobrevivo, no vivo. ¿Sí? O sea, siento que en vez de explorar la totalidad, la grandeza, a lo que hemos venido todos, estoy atrás de la conquista de algo que a la larga me va a matar muy triste, ¿no? puede ser, sí, puede Sí, ser. o sea, porque estamos Eh, porque no estamos siendo coherentes, pero tampoco sabemos, querido Guillermo, tampoco sabemos. Por eso hacemos este programa. Saber que sí depende de mí un bienestar. Ok, vivo en un departamento, ya está. No puedo hacer nada, vivo en la Ciudad de México, ni modo, o Nueva York, ¿no? O sea, está bien. Pero yo tengo que hacer mi contraparte cotidiana para bajarme a hacer contacto con la tierra.
para aterrizarme, digamos, ¿cierto? Por supuesto, el contacto es con el plano. Vos fíjate que volviendo de nuevo al esquema geométrico, digamos, de donde empezamos, ¿sí? Uno conecta con lo plano cuando pisa suelo firme, ¿sí? Eh, Cuando nosotros empezamos a generar burbuja, ¿sí? Burbuja, nos aislamos, ¿sí? Claro. Cuando nosotros tocamos suelo firme y plano, ¿sí? Comenzamos a vibrar. Cuando Trabajo. generamos burbuja, estamos como separados de la realidad, ¿sí? Eléctricamente. ¿Viste cómo son los átomos? Que están los electrones girando, pero en el centro están los protones, que Claro. están en el eje, ¿no? Ok, cuando nosotros generamos burbujas, por ejemplo, las burbujas urbanas, ¿no? Las Claro. burbujas urbanas lo que intentan es generar una nave que se despegue de la Tierra, ¿sí? Eh, y eso es muy propicio, ¿sí? Se presta para que eh, civilmente haya gente que controle eh, de forma muy, o sea, para nosotros muy inconsciente, pero para ellos muy consciente, ¿sí? Desde afuera a la masa de la gente, ¿sí? Porque nosotros no hacemos nuestra propia tierra, no Claro. marcamos nuestro propio territorio, ¿sí? Cuando vos estás dentro de una gran ciudad, ¿no? Se genera una gran burbuja que uno no se da cuenta, pero a vos te están despegando simplemente con los materiales que se usan. Mucho Claro. cemento, mucho asfalto, ¿no? Con lo cual dejas de tocar la tierra, zapatillas de goma, ¿no? Que también eso implica aislarse, ¿no? Bueno, entonces toda esa vida moderna que por un lado tiene un montón de facilidades, ¿sí? Está siendo como orientada. Yo a veces pienso, a veces no, creo realmente, que obviamente está siendo orientada con una finalidad, ¿no? Y esas finalidades, muchas veces, si uno no es consciente, ¿no? Y no tiene una vida profunda y bien conectada, digamos, puede ser presa de, eh, de ese tipo de fuerzas y de intereses que no benefician a uno, sino que benefician, o no benefician a Más la bien benefician a comunidad. algunos pocos. Tal cual, tal cual. Entonces, no siempre la tecnología, los avances, digamos, sobre todo en los centros urbanos y la gran pomposidad que se hace de todo lo que se dice como que estamos eh, avanzando de una manera con esa inteligencia artificial y todo eso, no necesariamente es algo que nos conecte más a nosotros. Probablemente nos desconecta. Eh, Y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Y también lo hay que tenerlo en cuenta para diseñar un espacio, ¿no? es Para lo que te voy a diseñar un decir. espacio. O sea, hoy, si nos es posible, o sea, porque ya se nos fue el tiempo, con 2 segundos, contigo puedes pasar horas en un programa, pero ya se me está acabando y yo quiero cerrarlo en hoy, en este día, en donde sea que tú vivas. ¿Cuáles son tus sugerencias? Ya nos dijiste, estar más en contacto con la naturaleza, más pisar la tierra descalzo. ¿De qué me rodeo para empezar a sentirme más conectado con esta tierra, pero también con este cielo? Porque en el fondo lo que queremos es la conexión espiritual, que es lo que nos va a ayudar a trascender. Lo demás, todo Ok, es temporal. pero bueno, yo lo que dejaría como consejo, digamos, como recomendación, sería que si uno quiere, hay un dicho que creo que es de Oriente, que es chino, no sé qué,
Si uno quiere conectar con el cielo, ¿no? Tiene que estar muy bien enraizado, ¿no? Creo que el dicho dice, para que las hojas de un árbol se conecten con el cielo, sus raíces deben estar tocando bien profundo abajo, ¿no? De esa manera equilibramos ese plano, ¿no? Vibratorio, ¿no? Que queda en el medio. No es cuestión de mirar al cielo y No, querer conectarse con el cielo, sino de eh, justamente en vez de vivir por la mitad hacia arriba, vivir íntegros, completándonos con tierra y con cielo, ¿no? Con raíz y con cabeza, no solo con cabeza. ¿Eh? claro, claro. Eh, bueno, eso. Yo te quiero agradecer la presencia en este programa, mi querido Guillermo, porque más que nada, ¿por qué no lo haces? Y porque a mí me dio mucho, me gustó mucho que dijiste, estamos creando un vínculo norte-sur. Y yo me siento Eso muy... para la próxima. Esta, Acá yo eso vivo lo en vamos a hacer, Argentina ahí lo vamos a hacer la próxima vez, y pero este es un lugar muy especial. yo lo sé, vamos a Muchas hablar. cosas, con muchas cosas. Yo creo que tenemos material para no unos y para muchos programas, porque eres alguien que puede, pues, darnos muchas rutas de conocimiento. Te agradezco profundamente tu Ojalá. presencia en el programa. Gracias, mil gracias, de verdad, mil gracias. Pues así llegamos al cierre de este programa. Yo me quedo, ay, con muchas reflexiones, emocionada, volteando a ver mi espacio, yo darme cuenta que tanto me arraigo y estos ejercicios en la tierra. Yo espero con mi corazón que de algo te sea útil esta experiencia con Guillermo Graf. Pásala muy bien, brilla siempre, nos vemos la próxima semana.